la vida entera la he pasado en la ciudad, en distintas labores académicas en universidades de la región, pero también como gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar y como profesor de Historia del Arte. Por lo tanto, una parte importante de lo que yo les voy a ofrecer a ustedes en el día de hoy tiene que ver con estos conocimientos, estas experiencias que hemos querido compartir. Así que vamos a comenzar. Ustedes me dicen, estamos, Carla, ¿me das el ok, por favor, de que estamos viendo bien? Yo veo su equipo, pero no veo el PowerPoint. ¿No estás viendo el PowerPoint? No, seguramente se va a demorar en cargar, seguramente. Esperemos un poquitito. Ya. Bueno, vamos a partir señalando que cuando aparezca la imagen me dice, si no, vamos a tener que salir y entrar de nuevo, porque ayer me pasó que al final tuve que salir y volver a entrar, pero esperemos a ver si se carga. Como les decía, Viña del Mar, desde los orígenes históricos, enfrenta el dilema fundacional, fundamentalmente entre lo que fue la hacienda familiar, que fue la primera etapa de varios siglos en que este terreno se mantuvo como una hacienda familiar, y posteriormente el desarrollo que tuvo en paralelo entre el ámbito industrial y el ámbito turístico, que compitieron, pero que de alguna manera estuvieron ahí presentes en el desarrollo de la ciudad. Perdón, don Jorge, no se ha cargado. Yo creo que vamos a tener que Ya, volver a intentar. entonces Carla, vamos a hacer una cosa, voy a salir, ¿Ya? denme por favor un segundito, porque yo la dejé abierta desde el inicio, entonces, pero algo pasa. Sí, a veces está como lento el sistema, eso a veces pasa. Porque nos ha pasado con otras conferencias también de repente. A ver, lo voy a intentar, el presentar ahora, vamos a ir a una ventana. Ahí sí. Ahí sí. Sí, perfecto, sí, súper. Bien. Entonces, como les decía, tenemos un dilema fundacional entre la hacienda original de la ciudad y lo que corresponde posteriormente al ámbito industrial y al ámbito turístico. Quiero para eso hacer unas reflexiones preliminares. Hasta 1851, Viña del Mar estaba configurada por dos grandes haciendas, la Viña de la Mar y las Siete Hermanas. En ese periodo, la hacienda va a ser adquirida por un solo propietario, como pasó en varias ocasiones anteriormente, vuelve a una sola mano, y la Viña de la Mar, como se le va a denominar nuevamente en ese periodo, se va a convertir en una hacienda fundamentalmente de recreación y de cultivo de elementos naturales, vegetación, flores, y los negocios los maneja don Francisco Álvarez de manera más bien en el ámbito portuario, mercantil, relacionándose con Perú, fundamentalmente. Por lo tanto, la hacienda, más que cumplir una labor comercial, cumple una labor doméstica, una labor de vida, sirve para vivir, para tener su casa, y ahí se instala el que va a ser el antiguo palacio que debería llamarse Palacio Álvarez. En ese contexto se desarrolla la vida de la familia Álvarez, pero don Francisco muere pronto y queda doña Dolores Pérez a cargo de la hacienda, y doña Dolores no quiere que la hacienda se convierta en otra cosa que un patrimonio personal y familiar. Y por lo tanto sigue en manos de ella e indirectamente de su hijo Francisco Salvador Álvarez. No obstante, en ese momento se produce un cambio fundamental en el uso de suelo porque la Intendencia de Valparaíso decide apoyar el proyecto de un ferrocarril entre Valparaíso y Santiago, que incipientemente se va a inaugurar en 1855 y que en el año 1863 ya está plenamente operativo hasta la ciudad de Santiago y por lo tanto une Viña del Mar con la capital. Ustedes comprenderán que el paso del ferrocarril produjo un cambio también fundamental en torno a la línea férrea. Aparecieron servicios comerciales, como yo señalo en esta diapositiva, las primeras panaderías, botillerías, emporios, almacenes, barracas, pero también zapaterías, algunas tiendas que vendían ropa, los herrajes que eran muy importantes en esa época. Y así entonces nos encontramos con
una actividad que gira en torno a la línea del tren, y en 1855 esta hacienda, que era puramente familiar y de muy poca gente, ya tiene alrededor de casi 2.000 personas que han logrado instalarse en los alrededores de lo que sería hoy día el Par Diana Álvarez. Así, Benjamín Vicuña Maquena, historiador y político, contradictoriamente habla de Viña del Mar como hija del ferrocarril, pero en otro momento dice no, pero Viña del Mar no es hija del ferrocarril. Y él agrega una frase que a mí me parece bastante como elocuente de estas contradicciones en el análisis de la época. Dice: se ha creído, en efecto, por algunos, que Viña del Mar ha debido su origen de pueblo de solaz a su estación, es decir, al monótono cuadrado de adobes, en todo semejante a los cementerios, en que a lo largo de los ferrocarriles de Chile se apean los viajeros y se amontonan los fardos. Error profundo, porque a lo que debe su actual existencia es a sus flores, es decir, al jardín Edén primitivo de su estación, erigida en un potrero. ¿Quién tuviera un jardín junto a este jardín? Y fue así como comenzó la codicia de los sitios, la envidia a los edificios y sobre todo la pasión olorosa de los jardines. Entonces, Benjamín Vicuña Maquena, por una parte, nos habla de la presencia e importancia del ferrocarril, que fue determinante como hecho histórico para que se fundara la ciudad, y por otra parte, de las características y cualidades generosas que tiene la ciudad, fundamentalmente ligadas a las flores. Nótese que no habla de las playas, no habla del mar, porque en ese tiempo todavía la gente le tenía cierta distancia, cierto temor al mar, incluso para poder adentrarse un poco en el mar, en una playa, colocaban una cuerda, porque mucha gente ni siquiera sabía nadar. Entonces, eso es lo que ocurre en ese periodo histórico. A fines del siglo XIX, siguiendo la línea de lo que había señalado Benjamín Vicuña Maquena, la estación de trenes de Viña del Mar se convierte en uno de los ejes más importantes. Algunos recordarán el perfil de esa estación porque se mantuvo hasta hace unos 25 años atrás, en que empezó a cambiar notablemente con la instalación del ferrocarril subterráneo, del Metrotren, y por lo tanto este perfil hace 2 décadas ya tuvo un cambio importante y hace poco más de 10 años definitivo, y desapareció esta vieja estación. La estación era más bien una estación similar a todas las que había en el resto del país, de características más bien rurales, pero paulatinamente alrededor de la estación empezaron a aparecer instituciones que fueron muy importantes para el desarrollo de la ciudad. En el ámbito turístico, la primera de ellas fue el Gran Hotel. En el ámbito cultural y social, el Club de Viña. Y alrededor de esto también, ¿no es cierto?, la hacienda familiar, que empezó a consolidarse como una villa palaciega, especialmente después del terremoto de 1906 y las intervenciones que tuvo doña Blanca Vergara, nieta de José Francisco Vergara, para pedir a un arquitecto italiano, Héctor Petti-Santini, que diseñara y construyera el Palacio Vergara que conocemos en la actualidad. Entonces, Viña del Mar fue cambiando su perfil, y a diferencia de otras ciudades o pueblos o villas de la región, como voy a dar el ejemplo de Limache, pero podría dar muchos más, la ciudad se fue desarrollando, y el turismo y la industrialización fueron 2 variables que fueron compitiendo para que la ciudad en paralelo tuviera un desarrollo importante, que es el que voy a hablar a continuación. Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, pone un momento importante, que es el paso de ciudad a municipio. En el año 1874, en diciembre de 1874, se funda la ciudad de Viña del Mar. José Francisco Vergara queda por fideicomiso como único heredero, casado con la nieta de doña Dolores Pérez y de don Francisco Salvador Álvarez, y ese matrimonio con don José Francisco Vergara va a permitir que este ingeniero agrimensor, que había llegado a trabajar en el diseño del ferrocarril en Viña del Mar, le va a permitir a él entonces quedar como heredero por fideicomiso de toda esta inmensa propiedad que es la Viña de la Mar unificada, tomando parte de la hacienda de las 7 Hermanas, que comprendía prácticamente hasta lo que sería actualmente la zona de Casablanca, y la Viña de la Mar, que comprendía absolutamente todo el territorio hasta la Concagua, por lo tanto una tremenda extensión de tierra que limitaba por el norte con Quillota, por el sur con Casablanca y por el poniente con los alrededores de lo que sería parte del límite de Quilpué con Peña Blanca.
Así que una hacienda que marcaba un corte entre Valparaíso y toda la zona interior. Así, Viña del Mar entonces necesita tener un municipio. Y en 1878, mayo de 1878, un poco tomando los comentarios que existían en la época. Benjamín Vicuña Maquena era un político de mucha influencia, intendente de Santiago, además historiador, hombre vinculado al Club de la República y a las instituciones más liberales que se crearon en el siglo XIX, de pensamiento fundamentalmente liberal, no conservador, por lo tanto era un personaje que tenía otra visión a la que naturalmente había existido hasta esa época, y por lo tanto él siente que en Viña del Mar, él es vecino de Concón, de hecho muere en la hacienda de Colmo en Concón, y él dice, sin municipio la ciudad ni es parroquia, ni se depende del cura más cercano en el puerto, del mismo modo ni es campo ni es ciudad, en una palabra, ni chicha ni limonada. O sea, en 1878 todavía este villorrio era bastante indefinido. ¿Qué es lo que aparece ya más definido en Viña del Mar? Los ejes urbanos que los vamos a dar a conocer en un momento más. Y empieza una suerte de competencia por dejar atrás la sombra de la hacienda familiar y desarrollar el proyecto de una villa, primero con elementos industriales y con trabajo, y por otra parte con atractivos turísticos que van a estar coexistiendo y compitiendo paralelamente, como lo voy a ratificar con algunas fechas y algunos hitos que me parece importante que las personas de turismo puedan conocer y puedan analizar cuando se haga un trabajo sobre los fundamentos y el dilema que tiene la ciudad fundacionalmente entre el año 1860 y el 1960. En ese curso de 100 años, Viña del Mar vivió un dilema muy profundo entre la industrialización y el turismo. La fotografía que estoy mostrando es la estación de trenes de Limache, y la traigo a colación porque es una foto del año 1970, y les permito a ustedes ver que la estación de Limache era muy parecida arquitectónicamente al diseño que tenía la de Viña del Mar. También con un gran zaguán, con estos pilares de madera que permitían que la gente se refugiara del calor en verano y de la lluvia, que en aquella época y el frío eran bastante más intensos en la época del invierno, y por lo tanto esos refugios servían para que la estación tuviera lo que se necesitaba en la época para poder atender a la clientela. Así entonces, la estación de trenes de Limache nos permite hacer una comparación de cómo Viña del Mar se desarrolló profundamente en aquella época, cosa que no pasó con otros lugares de la ciudad. Espérenme un segundito que hay un martilleo que lo voy a tratar de solucionar. Denme un segundito, ¿ah? Bien, vamos a tratar de que paren un poco el martilleo porque me imagino que se escucha igual y molesta. Este esquema que estamos viendo les permite a ustedes ver en paralelo industrialización y turismo. La industrialización yo la voy a relacionar con algunos hitos que esencialmente tienen que ver con el manejo de ciertos negocios y de aspectos que son fundamentales para la vida comercial y económica de la ciudad. Y por otra parte el turismo, que tiene que ver principalmente con el aporte que la ciudad le hace a las personas para que gocen fundamentalmente un hedonismo gozador de distintos aspectos de lo que la ciudad ofrece, desde el ámbito deportivo, el ámbito playero, el paisaje, el sol, el verano, una estadía prolongada que se extendía, por ejemplo, entre diciembre y marzo, cuando la gente venía de Santiago y quería estar un periodo más largo afincada en la ciudad, y así otros aspectos relacionados con el turismo. En 1855 marcábamos el hito del ferrocarril que va a conectar Valparaíso con la zona interior. Esa conexión esencial para la historia de la ciudad, podría alguien decir, bueno, también tiene que ver con la industrialización principalmente. Pero en un primer momento, el hecho de que el tren llegara solo hasta Viña del Mar y después hasta Limache,
no tenía la proyección comercial que va a tener en 1863, que esa sí tiene una proyección industrial tremenda, porque va a conectar a la ciudad con el puerto y a la vez, ¿no es cierto?, con Santiago, con la capital. Ese hito esencial, la conexión de Valparaíso con Santiago a través del ferrocarril, pasando por Viña del Mar, marca un cambio esencial y le va a permitir a la ciudad incorporar no solo un mayor sentido turístico y de migración, sino que también convertirla en un eje de industria, en un eje que va a potenciar los negocios y que va a empezar a darle al terreno una plusvalía inesperada, absolutamente impensada para lo que había sido hasta ese momento. En 1863, entonces, el hito de la inauguración del tren a Santiago marca un momento esencial en la historia de la ciudad. Nos saltamos una década y en 1873 aparece una de las industrias más determinantes de la historia de Viña del Mar. Se trata de la Kraft, la compañía refinería de azúcar de Viña del Mar, fundada por el empresario alemán Julio Bernstein, y esa fundación le va a permitir además gozar a la ciudad de una serie de beneficios complementarios a la Kraft. Entre ellos, por ejemplo, la generación eléctrica. La Kraft utilizaba mucha electricidad, necesitaba en aquella época en que son las primeras instalaciones eléctricas en nuestro país, y va a surgir la famosa Electric Company, que es el antecedente de CONAFE actual. Y por eso Viña del Mar, con los resabios eléctricos de lo que generaba la Kraft, tuvo electricidad desde prácticamente 1875 en adelante. En 1875 viene un hito paralelo a lo que estamos diciendo con la Kraft. 1873 la Kraft, 1875 el turismo da un paso esencial con el Gran Hotel. El Gran Hotel de Viña del Mar, fundado por don José Francisco Vergara, en el lugar donde hoy día se encuentra Canal Magdalena, unos edificios que están colindantes con el Liceo Guillermo Rivera. Detrás de ese lugar incluso hay una calle que se llama Paseo Gran Hotel. El Gran Hotel entonces fue un espacio fundamental para que la gente, sobre todo de Santiago, pero también algunos extranjeros, vinieran a Viña del Mar a descansar y a aprovechar la ciudad en el ámbito turístico. Ya la existencia de un hotel marca un hito principal para la ciudad, cambiando lo que era el comportamiento de una hacienda familiar por un sitio atractivo que genera migración, servicio y una tremenda transformación. De hecho, al alero del Gran Hotel se instaló un telégrafo, se instaló una sala de teatro y se instalaron juegos de villa. Por lo tanto, no fue solamente servicio hotelero, sino que también recreación, entretención, comunicaciones, tecnología, que eran aspectos importantes que se necesitaba en estos hoteles que nacían en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Siguiendo con los paralelos, en 1882 en la ciudad se crea otro hito fundamental que es el Sporting Club. Yo lo pongo en el turismo porque para mi gusto el Sporting se convierte en un eje turístico tan importante que 3 años después, a partir de 1885, se va a desarrollar acá el Derby, carrera que va a atraer a gente de distintos lugares de Chile, pero también incluso argentinos, muy aficionados a la hípica, que van a venir a hacer sus apuestas y a comprar caballos con la proyección de poder desarrollar la industria hípica también en Argentina. Por lo tanto, el Sporting Club se convierte en un hito turístico súper importante, en un hito social, porque el club social fundado por los hermanos Jackson pasa a ser uno de los ejes más destacados y notables de instalación de la cultura inglesa en la ciudad de Viña del Mar. Por otra parte, en 1883 se funda la maestranza Lever y Murphy. Don Ricardo Lever, don William Murphy y don Norman Ferguson van a convertirse en industriales que van a proyectar en el alero de Caleta Barca una maestranza con muelle, con una producción industrial muy importante para las embarcaciones de la época, para los puentes, para los caminos, y por lo tanto la maestranza a plena potencia trae humo, trae contaminación, pero también trae trabajo, trae negocios. Entonces la competencia entre industria y turismo se empieza a dar con bastante fuerza. En 1885, siguiendo con esta suerte de paralelo entre un ámbito y el otro,
el doctor Teodoro von Schroeder, prusiano, alemán, que había vivido la guerra franco-prusiana, decide instalar una fuente de innovación en nuestro país con los primeros baños de talasoterapia, o sea, baños terapéuticos de mar en lo que sería hoy día Playa Miramar, al lado entre el Castillo Wolf y el Hotel Sheraton. Ahí en ese lugar, don Teodoro von Schroeder logra instalar un emprendimiento importante en lo que se conoce como el Paseo de los Baños. Mucha gente tiene la idea de que el perfil del sector de la Avenida La Marina es el mismo que tenemos hoy día, y eso no es así. Avenida La Marina quedaba cortada a la altura del Peñón, que voy a mostrar en unas imágenes más adelante, y por lo tanto la playa Miramar estaba totalmente separada de lo que era la maestranza Lever y Murphy en Caleta Barca. Entonces encontrábamos una playa turística con baños de talasoterapia en el sector oriente del Pacífico y una maestranza con todo lo que implica la maestranza, incluyendo un muelle, uno de los dos muelles que Viña del Mar tuvo en el comienzo del 1900, que operaba en el sector poniente actual Caleta Barca. Y en ese ámbito se produce el desarrollo industrial de muchas pequeñas industrias, hoy día las llamaríamos pymes, con fábricas de velas, de fósforos y de otros elementos. En 1890 se funda el matadero municipal y en 1892, siguiendo con este proceso de industrialización, Salvador Vergara Álvarez, hijo de don José Francisco Vergara, cuando pasa por la villa que todavía no se había loteado, se da cuenta, él ya ha heredado, su papá había muerto el año anterior, y se da cuenta del poder, de la potencia que tiene todo el territorio que él ha heredado. Y decide hacer el loteo de la llamada población Vergara. Erróneamente, mucha gente piensa que esa población debe su nombre a José Francisco Vergara. En realidad, el loteo para formar la llamada población Vergara lo debemos a su hijo, Salvador Vergara Álvarez, que lo inicia en 1892, siguiendo el modelo de lo que su padre, José Francisco Vergara, había realizado con Teodoro Lowey en el barrio Recreo una década antes. En 1895, Viña del Mar ya tiene muelles y líneas férreas industriales. Si ustedes hubieran vivido hace 100 años en Viña del Mar, se habrían encontrado con una ciudad trazada por líneas férreas en la población Vergara que cruzaban desde el Puente Negro frente a la entrada sur del Sporting, pasaban por una calle Dos Nortes inexistente, pero que tenía línea férrea por ese sector, que tomaba parte del sector de los Castaños y se conectaba prácticamente hasta lo que era la calle del ferrocarril, que así se llamaba, y esa calle del ferrocarril después conectaba con lo que sería actualmente Cinco Oriente. Por eso Cinco Oriente es tan ancha, porque originalmente en esa calle pasaba el ferrocarril que llegaba hasta 15 Norte y de ahí cruzaba hasta el mar, frente a lo que sería hoy día la zona del mall y toda esa área donde se ubicaron también industrias que necesitaban conectar y trasladar mercancía, fundamentalmente las industrias textiles, que marcaron un sello en Viña del Mar. Viña del Mar durante un siglo fue la ciudad textil más importante de Chile y una de las más importantes de Sudamérica. Eso nos permite ver cómo se va dando en paralelo este desarrollo de industria y de turismo. En 1902, la playa Miramar ya empieza a consolidarse, se va a convertir en un lugar más atractivo, empiezan a sacar agua dulce, con un molino que se instala en lo que hoy día es la colina del Castillo Wolf, donde está la Araucaria, y en paralelo, en el año 1904, llega el tranvía eléctrico desde Valparaíso. Llega por el camino plano, que en ese tiempo era absolutamente de tierra, y que se van a demorar más de 10 años en pavimentarlo por la consecuencia de la crisis económica que generó el terremoto de 1906 y otras circunstancias que obligaron a cambiar los destinos financieros en la región de la pavimentación de lo que sería la Avenida España por otras inversiones, dejando entonces el camino plano como un camino de tierra durante una década. En 1906, paralelo al terremoto y como consecuencia del terremoto del 16 de agosto, se van a comenzar a construir las grandes casas palaciegas viñamarinas, que caracterizan su arquitectura hasta el día de hoy. Nos encontramos con el Palacio Vergara, el Palacio Rioja, el Castillo Wolf y por supuesto otras casas que han ido desapareciendo. Aparece la casa de lo que es el Palacio Aristía en la calle Álvarez,
de don Rafael Aristía y otras casas muy bonitas e importantes que estaban en el centro de la ciudad. Esas casonas van a marcar un hito esencialmente inglés, fundamentalmente inglés, pero también italianizante, por la influencia que va a tener en la arquitectura local Héctor Petri Santini, arquitecto que llega desde Florencia, director de la Escuela de Arquitectura de Florencia, y que con esa experiencia trae una línea fundamentalmente italiana, Palacio Vergara y la ya citada casa de don Rafael, que va a desarrollar todo un tema italiano, y en cambio un neoclasicismo vinculado especialmente al Club de Viña. El mismo arquitecto con líneas arquitectónicas totalmente distintas. Rafael Aristía, la familia Vergara, le piden lo italiano, y aparece entonces un gótico neogótico veneciano, aparece un estilo más bien florentino, toscano en los techos, y por otro lado ese neoclasicismo que marca al Club de Viña. En paralelo, la ciudad está desarrollando barracas, fábricas, fundamentalmente la cedería. Yo quiero destacar este aspecto porque hoy día la gente joven no lo sabe, pero durante un siglo Viña del Mar ejerció un gran comercio, así como fue el azúcar con la CRAF, la refinería, en el ámbito textil. Y existieron la fábrica chilena de cedería, que está donde hoy día está el mall de 15 Norte, Textil Viña, que está en el sector de 5 Oriente, donde hoy día se encuentra parte de la maestranza municipal colindante con una de las universidades privadas que hay acá en la zona, los establecimientos sudamericanos Gratri, que estaban instalados en el sector del Líder, ahí en 15 Norte, subía Alessandri, los tejidos Caupolicán, instalados en el Arenal, como se le llamaba al sector de donde está instalada justamente la sede del CFT que ustedes tienen, ¿no es cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que vamos a ir dando a conocer algunos de estos aspectos con imágenes. En 1912, al alero de la municipalidad se forma la Sociedad Balneario de Viña del Mar. Y si bien es turístico la intención que tiene, tampoco podemos dejar de señalar que eso impulsa tremendamente el ámbito industrial, porque la Sociedad Balneario de Viña del Mar vende acciones del muelle, y esas acciones del muelle le van a permitir ponerlo en operaciones y arrendar servicios a los pequeños industriales que necesitaban usar no solamente el muelle, sino que también las líneas férreas industriales que conectaban ya para ese momento hasta la recta de la Salina. O sea, si nosotros hubiéramos mirado Viña del Mar en 1912, nos habríamos encontrado con un trazado de línea férrea que iba por el sector de 5 Oriente, que tomaba todo el sector de 15 Norte y que después se ramificaba, por una parte al muelle de 10 Norte y por otra parte hasta el sector de la recta La Salina. Si nos damos un salto, en el año 1918 se funda el Jardín Botánico, el Parque El Salitre, por impulso de don Pascual Bauriza, que también va a tener un gran desarrollo en el ámbito de la formación de técnicos agrícolas. Y en el año 1927, el Balneario Recreo con venta de acciones. Un hito importante porque en el Balneario Recreo, un año después, se va a inaugurar el primer casino de juegos de la ciudad, que se queda chico, no da abasto en ese espacio, y por lo tanto, por iniciativa también del municipio, en el año 1929 se van a vender acciones y se van a vender una serie de, se va a tomar un empréstito incluso, para poder crear y dar el fundamento al casino actual, inaugurado el 31 de diciembre del año 1930. Entonces, muy rápido, Viña del Mar entra en los casinos internacionales, siguiendo modelos que venían de Francia, fundamentalmente de Biarritz, en lo que es balneario, y de Deauville, en lo que corresponde al sentido del casino. En el año 1930 se funda el Mercado Viña del Mar, y para la época, en el año 1930, mientras se vivía una tremenda crisis, en Viña del Mar se inaugura la piscina recreo, se inaugura el Teatro Municipal de la ciudad de Viña del Mar, se pavimenta el camino que une Viña del Mar con Concón, y además de eso se inaugura el casino. Entonces, en el año 30, mientras el mundo vivía todas las consecuencias de la crisis de Wall Street, la ciudad estaba en un pleno apogeo y por lo tanto atrayendo mucha gente, aumenta la migración, la ciudad va prácticamente duplicando su población por cada década, y eso significa que no solamente aumenta el turismo, sino que aumenta la demanda de trabajo, aumenta también el poblamiento y la necesidad de urbanización de la ciudad.
En la misma época se funda la Unión Lechera Concagua, se instala la población Riesco, al alero de la CRAF, ya se habían instalado las primeras casas en lo que era la ciudadela de la población CRAF, en el año 37 la población Riesco, en paralelo también se construyen casas para los ejecutivos en la calle Eduardo Taitus, que lleva el nombre del gerente de la época de la CRAF, miren lo importante que es, en la subida forestal, y además de eso, después, en la década del 60, se va a formar cerca de la sede del Olivar de la Universidad de Santa María, una nueva población para los obreros de la CRAF, que se conoce como Villa Dulce, porque justamente era la Villa Dulce, azúcar, CRAF, ¿ah? Ese era el nombre original de ese sector, donde también la Marina proyectó parte de la expansión para que los marinos, la gente de la Armada, tuviera dónde ir a vivir. Entonces se produjo una expansión urbana muy importante en los años 60 hacia el oriente de la ciudad, tomando desde el Marga Marga, los Limonares y llegando hasta el sector del Olivar. En 1948, don Constantino Ambrosoli funda la empresa Ambrosoli, pero la ciudad había tomado ya una determinación respecto al ámbito hotelero. Se cerró el Gran Hotel, sufrió incendios, deterioros, terremotos, y por lo tanto el Gran Hotel quedó inutilizado, se utilizó como colegio en un momento determinado, y la ciudad decidió que una parte hotelera importante se afincara frente a la Plaza de Viña, y se funda el llamado Hotel de Invierno, que es el Hotel O'Higgins. Un hotel de invierno, ustedes comprenderán que no tiene la intención de que la gente vaya a la playa, la intención eran los negocios, era la industria. Por lo tanto, el primer hotel municipal de Viña del Mar tiene un destino más bien de negocios, de comercio y de industria, más que de turismo. Es el Hotel O'Higgins. 10 años más tarde, en el año 1946, aparece el destino turístico y aparece el hotel marítimo, el hotel de playa, el Hotel Miramar, instalado, ¿no es cierto?, en lo que había sido ya la expropiación por parte del municipio de los terrenos que había ocupado la maestranza Lever y Murphy, que había entrado en decadencia algunas décadas antes, había entrado en crisis, y eso es reemplazado entonces por un sitio mucho más turístico. Se abre el peñón de Cerro Castillo, se conecta el oriente con el poniente, por lo que era el Paseo del Mar o Paseo de los Baños, y pasa a ser la Avenida La Marina, que existe hasta la actualidad. Por lo demás, quiero señalarles que Avenida España es una reconciliación con los españoles. Después del bombardeo del año 1866, las relaciones con España habían quedado muy deterioradas, y entonces se aprovechó 1916, 50 años después, cuando se inauguró la pavimentación de la Avenida España, se le puso el nombre de Avenida España. Y para que la Marina de Chile recibiera el reconocimiento por lo que había significado soportar el bombardeo y resistir la defensa de Valparaíso, aparece entonces en paralelo a la Avenida España la Avenida La Marina como reconocimiento a la Armada de Chile. Como ustedes ven, el desarrollo turístico y la industrialización van muy en paralelo. La verdad que de repente cuando uno mira así el esquema visual queda mucho más claro. Los ejemplos son bastante evidentes. Y en el año 60, nuevamente hay dos hitos que son esenciales, porque por una parte, quiero destacar aquí la labor del alcalde Gustavo Lorca y de su equipo de gente, fueron muy visionarios. Don Gustavo Lorca se dio cuenta del potencial turístico de la ciudad, pero don Gustavo era muy pragmático, era un hombre que estaba muy dado al tema de los negocios, era abogado de varias empresas importantes del país, y por lo tanto no iba a dejar de lado el ámbito industrial. Entonces, ¿qué hizo don Gustavo con su gestión edilicia entre el año 1958 y 1964? Ordenó. Dijo, todo el ámbito costero lo vamos a dedicar al turismo. Incluso con el entonces diputado Edmundo Luchanz, padre del que después también fue diputado hace algunos años atrás, decide ir a hablar con su amigo, el presidente Jorge Alessandri Rodríguez, y le dice, presidente, en Viña del Mar tenemos que tomar una opción, porque si no, se van a demoler todos estos palacios hermosos que hay, se va a llenar de edificios del borde costero y va a perder la esencia de lo que Viña del Mar tiene para ofrecer al turismo. Y aparece la llamada Ley Lorca. En estricto rigor, debería llamarse Ley Luchanz Lorca, porque ellos fueron los que impulsaron esta ley ante el presidente Jorge Alessandri, y eso va a permitir que
se defiende el borde costero, aparece una defensa muy fuerte a todo el borde costero para que no se pueda construir en el margen poniente, en lo que da hacia el Océano Pacífico, y además de eso se defienden con un empréstito edificios importantes como el Castillo Gulf, el Cap Ducal, el borde costero de la Avenida Perú y todo el margen costero hasta Concón. Y por otra parte, también en el ámbito turístico, se crea una feria de artesanía que va a ser muy atractiva para Latinoamérica. Llegan primero artesanos chilenos, pero también algunos artesanos argentinos y peruanos, y paulatinamente se va internacionalizando. Pero lo más importante es que al alero de esa feria, inaugurada en 1960, va a aparecer otro elemento importante que es un espacio de canto, donde la gente incluso tomaba sus sillas, las ponía en la explanada y había un escenario, una tarima, un entarimado muy básico, y eso se mantuvo hasta el año 1963 y es el primer festival de la canción de la ciudad, que recién en el año 64 va a tener su concha acústica y que a partir de ese momento va a desarrollar la internacionalización y la televisación de cada una de sus jornadas. Un hito fundamental para el ámbito turístico, pero también para que la ciudad proyecte su marca a nivel mundial. Y por otra parte, don Gustavo Lorca, en el intento de ordenamiento, toma dos determinaciones esenciales. Una, trasladar gran parte de las industrias y ofrecerle terrenos con beneficios tributarios, con rebajas de contribuciones y con medidas al alero de lo que fue la ley Lorca, para que las empresas dejaran el sector de la población vergara y se trasladaran al barrio del Salto. Y aparece el barrio industrial del Salto, que se ha seguido consolidando hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, para la gente que había llegado a vivir a la ciudad, don Gustavo Lorca va a planificar con el Departamento de Obras del municipio y con algunos asesores externos la construcción de la población Gómez Carreño. La población Gómez Carreño le va a permitir acoger a más de 6.000 familias. El proyecto después va a tener continuidad en el gobierno de don Juan Andueza Silva en la ciudad. Don Juan Andueza fue alcalde entre 1964 y 1969, y por lo tanto en todo ese periodo hubo una continuidad de políticas para que se desarrollara la vida poblacional ordenada y se funda, imagínense ustedes hasta el día de hoy, una zona habitacional en el Alto, muy cerca del centro, pero a la vez también muy bien ordenada, con liceo, con escuela, con iglesia, con un pequeño mercado que sirve para la compra-venta de los productos fundamentalmente agrícolas y con un centro comercial. Y eso mantiene su vigencia y su servicio y su calidad hasta el día de hoy. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo las determinaciones del turismo y la habitabilidad y por otra parte de la industrialización van caminando en paralelo en la ciudad de Viña del Mar. Si nosotros vemos entonces los grandes ejes de la ciudad, la calle Valparaíso es sin lugar a dudas hasta prácticamente el último tercio del siglo XX el gran eje urbano en el que se desarrolla la ciudad. Así entonces la ciudad mira al poniente a Valparaíso y mira al oriente a Limache y a Quillota. Los grandes hitos urbanos de la ciudad están marcados por esas tres ciudades. A Valparaíso y desde Valparaíso toda la comunicación con el puerto paralela a la línea férrea. A Limache, paralelo al Marga Marga, y también ferroviario tendido que iba y que sigue yendo hasta Limache por el sector del Marga Marga. Y por otra parte a Quillota, que era el tercer punto importante en esta ruta urbana, por la comunicación que conectaba desde el centro de Viña del Mar hasta la desembocadura de la Aconcagua. Entonces los grandes hitos estaban dados por el puerto, Valparaíso, Marga Marga hasta Limache y Quillota por el Aconcagua. Por eso los nombres de la ciudad, en la ciudad de las calles más importantes de la época, la calle Valparaíso, la calle Limache, la calle Quillota. Y eso van a ser ejes de urbanización hasta muy avanzado siglo XX, donde la gente se instala al alero del ferrocarril, por ejemplo, Chorrillos, El Salto, al alero del crecimiento de calle Quillota, todo lo que corresponde al Arenal, desde Avenida Libertad. Fíjense ustedes que Avenida San Martín, por ejemplo, es mucho más reciente. ¿Y por qué es más reciente? Porque la ciudad empieza mirando más a los sectores industriales que a los sectores turísticos. El Hotel San Martín, de hecho, se inaugura recién en 1962, en paralelo al Mundial de Fútbol.
El Mundial de Fútbol, quiero destacarlo, fue un hito súper significativo en la ciudad. Y lo destaco porque deberíamos haberlo puesto ahí como un hito turístico, pero ya no me alcanzaba la diapositiva, porque don Gustavo Lorca, en la amistad que tenía con don Jorge Alessandri, logró que la sede, en vez de que estuviera en Valparaíso, estuviera en Viña del Mar. Y así entonces se modernizó el Estadio El Bosque, que se transformó en el Estadio Sausalito, y además de ese paso importante que se dio en cambiar el Estadio El Tranque, dije el Bosque El Tranque, cambió el Estadio El Tranque por este nuevo concepto mucho más desarrollado y pavimentó la subida hasta la población Gómez Carreño, dándole el nombre de su amigo Jorge Alessandri. Por eso la subida lleva el nombre del presidente Alessandri. Vean ustedes lo que significa el hito del Mundial de Fútbol. Paralelo a eso también se fundó el Reloj de Flores, uno de los elementos más importantes, ícono del turismo en la ciudad, donde mucha gente se toma fotografía en tiempos normales y es uno de los íconos del turismo que se ha difundido en el mundo entero de la ciudad de Viña del Mar. Calle Valparaíso entonces es ese hito, marca ese eje entre Valparaíso, la ciudad de Viña del Mar, el poblado que va creciendo, Limache hacia el interior y Quillota hacia el Aconcagua. Por lo tanto, se hace importante pavimentar la calle Valparaíso. En el año 1913 viene el proceso de pavimentación y se va a invertir por parte del municipio para que 7 cuadras desde el Cerro Castillo hasta la Plaza de Viña tengan este beneficio de la pavimentación. Se le va a dar una continuidad, una inversión complementaria para llegar hasta la calle Quillota, porque justamente eso les permitía conectar hacia Limache y hacia Quillota con una ruta pavimentada que cruzaba por todo el centro de la ciudad. Y ese fue el gran eje comercial, porque ahí estaba la CRAV, por lo tanto a la mano derecha de la calle Valparaíso, cuando la gente entraba hacia el oriente, se encontraba con la principal industria, la compañía refinería de azúcar CRAV. ¿Cómo es el perfil de la ciudad en ese momento? Fundamentalmente es un perfil turístico, es un perfil europeo, y de hecho hay un ilustrador que llega de Italia, Musacchio, que en el año 1907 hace una ilustración muy interesante para la revista Suceso, donde vemos en una parte lo que corresponde al actual Cap Ducal, la casa de don Alberto Maquena, que fue uno de los impulsores de la idea del casino en Viña del Mar, y el Castillo Wulf, casa construida por el empresario alemán Adolfo Wulf, que tomó un estilo más bien anglosajón, con elementos de la arquitectura fundamentalmente inglesa, Tudor, y ese resabio de lo que es una arquitectura que en Viña del Mar se conoce como neomedieval, de la que hay muy buenos testimonios en Recreo, que se conservan todavía, y también en el Cerro Castillo. Arquitectura neomedieval, fundamentalmente neorrománica o también neogótica, con mucha piedra, con una arquitectura muy severa en su definición de lo que es la protección en la ciudad. Y por otra parte, si nosotros miramos, ¿no es cierto?, lo que eran los servicios, yo les había dicho que es necesaria el agua potable y por eso aparece, ¿no es cierto?, esta fuente de búsqueda de agua que son los molinos. Se instala uno de ellos en lo que es hoy día el peñón del Castillo Wulf, frente abajo, en la parte baja del Palacio Presidencial, y ahí se podía sacar agua dulce para alimentar tanto el Hotel Schauf, que estaba al lado, uno de los primeros hoteles costeros que hubo en la ciudad, y por otra parte la casa de Gustavo Wulf y de otras personas que empezaron a poblar toda esta zona. Si nosotros vamos avanzando, ¿no es cierto?, en la mirada, yo quiero hacerle un reconocimiento a mi bisabuela francesa, que participó en la Primera Guerra Mundial, Thérèse Letors. Mi bisabuela, cuando llegó a Viña del Mar, yo era pequeño, me comentaba, me decía, mira, el balneario se parece absolutamente a Biarritz. Y yo después lo experimenté, fui a ver y tenía toda la razón. En realidad, más que a Niza, más que a otros lugares, era Biarritz, en la costa surponiente de Francia, vecino al País Vasco, el perfil que Viña del Mar tomó. Y de hecho, si uno compara, y yo lo hago en uno de mis libros de investigación, en Viña Marina, la historia a partir de un corso de flores, el perfil costero de Avenida La Marina con el perfil costero de Biarritz, en el año 1900, 1910,
eran muy, muy parecidos. Es tremendamente similar y la arquitectura también era muy similar. Si ustedes ven sobre el fondo, se dan cuenta que estaba la maestranza. Por lo tanto, acá estaba el ámbito turístico, toda la instalación de balneario, de playa, que en Viña del Mar empezó a tener además características muy singulares, distintas al resto del país. Y aquí el corte del camino, para pasar había que encumbrarse, caminar, no estaba conectado, por lo tanto el paseo de los baños terminaba donde terminaba los baños de don Teodoro von Schröder, que estaban acá. Estos eran los baños terapéuticos de don Teodoro von Schröder, y aquí estaba el Hotel Shaw, que era el primer hotel de costa que se instaló en la ciudad de Viña del Mar. Y al fondo vemos la maestranza, que en el balneario de Caleta Barca, con el muelle que estaba en ese lugar. Arriba estaba la casa de la familia Arrieta, la casa de la familia Bauriza y la casa de la familia Edwards, que se convierte, ¿no es cierto?, en el famoso castillo de San Jorge, convertido actualmente en el edificio Roca Blanca. Y este era el otro lado, esta era la otra cara. Si mirábamos hacia el sector sur poniente, nos encontramos, ¿no es cierto?, con la maestranza, invasiva, llena de humo, carbón, líneas de tren, carros, trabajadores, por lo tanto todo lo contrario a lo que uno piensa en el ámbito turístico. Así que el cambio de perfil de esto fue muy, muy necesario. Miren ustedes, este fue un gran dilema que la ciudad tuvo que resolver, porque en 1899, esta fotografía justo de ese momento, Cerro Castillo, que es lo que estamos viendo atrás, era el lugar donde vivía don Ricardo y cada uno de los industriales que habían formado toda esta empresa, la maestranza, y por eso hay calles que llevan los nombres de Lever y de Murphy en el Cerro Castillo hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue cambiando esto? En el año 1950 estaba el hotel, por ejemplo, esta foto es del año 1946. Es súper interesante porque es muy poco antes de la inauguración del Hotel Miramar, al cual todavía no se le han puesto las ventanas. Ustedes ven que ya la obra arquitectónica está a punto de terminar la obra gruesa y todavía en la época estaba operaba, no operaba industrialmente, pero existía el muelle de la maestranza Lever y Murphy, que era impresentable para el turismo en Caleta Barca. Miren ustedes la cantidad de gente, y muchos iban y se tiraban piqueros, y no faltaron los que sufrieron accidentes, porque aquí había enferradura, había roquerío para poder soportar lo que necesita un muelle. Entonces, el riesgo de accidentes era muy grande, y el municipio se tuvo que hacer cargo con la Gobernación Marítima de Chile del tema y exigir que se dieran los recursos a nivel nacional para que se pudiera demoler todos los vestigios de este muelle. Se hizo todo lo posible, pero incluso hace unos 8 años atrás, en un temporal, volvieron a aparecer algunas de las partes que no se habían logrado cortar y hubo que volver a invertir en un nuevo corte de los últimos pilares de fierro del antiguo muelle de la Maestranza. Este muelle estuvo operativo entre finales del siglo XIX y 1920 aproximadamente. Con el cambio de destino que tuvo la maestranza, al desaparecer la maestranza Lever y Murphy y la maestranza de Chile que la sucedió, el espacio quedó muy a la deriva y por eso que después el municipio decide demolerlo y entonces el perfil cambia totalmente. Y ahí vemos cómo el turismo le gana a la industria, se limpia la playa Caleta Barca y aparece el concepto del balneario, que es muy importante porque entonces el balneario tiene 3 niveles. El nivel alto, que es para los automóviles, el nivel medio, que es para los restaurantes, camarines y servicios de playa, y el nivel bajo, que es el de la playa, donde se ponen los bañistas a tomar sol y para poder tomar también baños de mar. Aquí ya lo vemos con el Hotel Miramar absolutamente operativo, totalmente operativo, y con el edificio Auriza y el edificio Mar Azul en Caleta Barca. El Mar Azul no lo alcanzamos a ver acá, pero y la foto que veíamos anteriormente es justo esta parte del peñón, que es la que se abrió por decisión municipal entre 1937 y 1938 para dar continuidad a la Avenida La Marina y cambiar el perfil industrial del sur poniente por un perfil absolutamente turístico y de balneario que da lugar a Caleta Barca.
Ahí tenemos entonces el gran cambio, la foto del Peñón sería la foto que estamos viendo acá. El meteoro estaba incrustado en parte de este cerro, ahí lo estaban construyendo, y la apertura de Avenida La Marina y la continuidad hasta la Avenida España le va a dar un cambio al eje de comunicación turística entre Valparaíso, Viña del Mar y, por supuesto, la continuidad al camino costero hasta Concón, que ya se había logrado en el año 1930. Por otra parte, la industrialización se va hacia el sector que se conoce como el Arenal. Para ustedes, particularmente significativo, porque ahí se encuentra la sede del CFT, ahí está, ¿no es cierto?, la sede en que ustedes tienen el funcionamiento al alero de lo que es la iglesia que nació en los años 40 por don Félix Escudero, la famosa iglesia de San Antonio. Y esto mantiene el espíritu con el cual es creado, que es un espíritu esencialmente industrial, obrero, y es el que sigue hasta el sector de Gómez Carreño y Santa Inés, poblaciones incluso municipales. Por eso ahí se construye, por ejemplo, el primer cementerio municipal, reemplazando al antiguo cementerio parroquial, que va quedando de lado porque por costo se hace mucho más operativo y mejor funcionar con el cementerio de Santa Inés que con el cementerio de Caleta Barca. Y por eso el cementerio de Caleta Barca se va restringiendo, tiene poco espacio, el poco espacio es caro, en cambio Santa Inés tiene más espacio y como es municipal, más subvencionado y por lo tanto más accesible para la gente. Y en este barrio nos encontramos entonces con una profunda vocación de servicio y de industria en lo que se conoce como el Arenal. Por supuesto, el nombre lo tiene por lo que era la arena, que se conectaba tanto desde la playa, porque llegaba con el viento mucha arena hasta esta zona, y por otra parte desde el Marga Marga, porque no estaba pavimentado todo este sector, y por lo tanto las arenas del Marga Marga también llegaban hasta esta zona, lo mismo que la erosión de los cerros del oriente, Viña Marino, hacia lo que sería la laguna Sausalito, el tranque de Sausalito. Y ahí en esa zona se instalaron industrias muy interesantes, importantes para la ciudad, como por ejemplo la industria Ambrosoli de don Constantino, que llegó desde Italia y en el año 1948 instaló esta industria cuya marca se convierte en una marca nacional y después internacional de dulces, de confites, pero también de alimentos. Posteriormente comprada por la familia Bofill y por una transnacional. Hoy día, si nosotros miramos el perfil, el Arenal sigue combinando un poco ese dilema existencial del origen. Hay aspectos abocados todavía a la industria, mucha industria automotriz, por ejemplo, la industria automotriz se ha tomado una parte importante de este sector, todavía mantiene la tradición de la feria local en el sector de 15 Norte, una tradición que es muy importante en lo que era la vieja urbanización o poblamiento, población venidor, que es un ejemplo de población modelo, con una bella vista y con edificios de baja altura, instalados en los roqueríos circundantes al plano de la ciudad, un gran eje urbano, que es el eje de San Antonio, paralelo a Quillota y paralelo conecta con Quillota fundamentalmente, pero en ese momento se pensaba en un paralelo, y paralelo también a 5 Oriente, que se abre, ¿no es cierto?, aquí perpendicular, y por otra parte paralelo a la Avenida Libertad, donde estaba el otro corte del sector del Arenal. Así que este era el gran sector de ámbito industrial. Esencialmente aquí se desarrollaron pequeñas y medianas industrias y también las textiles, que fueron las más importantes y marcaron un sello, Gratri, la industria textil, Textil Viña y Caupolicán, todas asociadas a un rubro que además generó mucho trabajo para la mujer, que fue un aspecto importante porque permitió que en Viña del Mar la fuerza laboral femenina tuviera un campo de trabajo significativo como lo tenían los varones en la CRAB y en el casino. En paralelo, Viña del Mar entonces fue teniendo un desarrollo muy, muy significativo arquitectónicamente. En los años 50 y 60 se construyeron los primeros edificios que van a conectar calles por el sector interior para poder acoger a la gente en invierno frente al frío y también resguardarla en verano frente al sol y el calor. Entonces aparecen estos edificios
que conectan una calle con otra. Por ejemplo, la Galería Salé, que conecta calle Valparaíso con calle Arlegui, la galería de el famoso edificio Kur, construido por don Alfredo Vargas Stoller, uno de los arquitectos importantes de la época, que conecta Plaza Sucre con calle Valparaíso, o la misma Galería Escorial, que a comienzos de los 60 va a conectar la calle Valparaíso con la calle Arlegui. También hubo algunos intentos que quedaron truncos porque no se logró expropiar terrenos para darle continuidad a la pasada hacia el sector sur, como el edificio Rapalo, que la galería no pasó hasta la calle Diana, sino que conectó simplemente desde calle Valparaíso hasta Echevers, un corte que originalmente intentaba llegar hasta el sector de la calle Diana, pero que quedaban truncos producto de que no se lograban las expropiaciones pensadas. Así entonces podemos ir viendo cómo la ciudad va cambiando y el eje de la calle Valparaíso, si lo vemos hoy día, es un eje heterogéneo. Por eso que la ciudad ha tenido que luchar con muchos de estos aspectos que le han ido creando dificultades. La solución entre turismo, industria, comercio, habitabilidad, siempre ha sido compleja. Estamos hablando de una ciudad que ha aumentado su población en los últimos 50 años, la ha cuadruplicado. Y si nosotros sumamos la población de Concón, prácticamente podríamos decir que la ha quintuplicado. Viña del Mar, a fines de los años 60, había llegado a 100.000 habitantes. Hoy día, el sector de Viña del Mar comprende casi 400.000 habitantes, y si le agregamos los de Concón, nos ampliamos prácticamente a 500.000. Entonces, el crecimiento de la ciudad ha sido exponencial y ha sido de difícil manejo. Y eso, por supuesto, significa consecuencias que hay que administrar, que hay que manejar, y que son las grandes interrogantes que vienen a futuro para ámbitos tan importantes como el del turismo que ustedes desarrollan. Quiero mostrar lo que para mi gusto es uno de los hitos más importantes y permite ver esta gran competencia entre turismo, industria. Si nosotros tomábamos una foto en el año 1930 del casino inaugurado y de lo que es la proyección del Paseo del Mar, que años más tarde va a pasar a ser la Avenida Perú, hasta el sector del muelle, ubicado, ¿no es cierto?, en la zona de 10 Norte, y todo lo que es la llamada población Vergara, producto de la labor que hizo Salvador Vergara Álvarez, nos encontramos con muchas chimeneas. Aquí estaba la ULA, aquí estaban las maderas Valdivia, en el sector de conexión hacia la parte, ¿no es cierto?, de las petroleras, todo lo que eran las petroleras, y después en los años 60 aquí apareció Eduard y Ceruti, los muebles Guzmán, o sea, todo un ámbito industrial en pleno borde costero de la ciudad. Incluso el municipio ha debido llegar a negociaciones. Por ejemplo, Eduard y Ceruti negoció con la familia Ceruti hace algunos años atrás para poder obtener la cesión de parte del terreno que le permitió dar continuidad al paseo costero hasta La Salín. Hoy día vuelve a haber un conflicto por el legado territorial de la familia Vergara, que la señora Blanca Vergara Klitzmann ha reclamado ante tribunales y actualmente le han dado la razón, y seguramente va a marcar otro problema para enfrentar el flujo turístico y el desarrollo de ese sector. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el destino de las petroleras, hoy en manos de los herederos de la familia Luzzi, que seguramente van a tener que tomar alguna determinación importante sobre estas materias, en conjunto con la ciudad, porque la comunidad ya cada vez tiene más intervención en estas materias. Y vean ustedes las palmeras de la Avenida Los Héroes, que recién estaban empezando a crecer, estaban puestas en aquella época, incluso hubo algunas que hubo que cortarlas porque no permitían que todas estuvieran una al lado de la otra en puntos tan unidos, y lo mismo acá, donde se construyeron después el Nogaró. El Nogaró fue un restaurante muy importante en los años 60, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo Caleta Barca hoy día enfrenta estos dilemas. Caleta Barca es otro de los lugares con el dilema existencial de la fundación que le sigue dando hoy día, ¿no es cierto?, dolores de cabeza a la ciudad. La línea férrea se hundió, pero tenemos ahí una gran red vial que conecta el interior, toda la zona interior, con Valparaíso, viceversa. Por otra parte, el hotel Sheraton, instalado ahí en ese peñón
que mira hacia todo el sector costero de la ciudad de Viña del Mar y que mira también hacia el puerto de Valparaíso, el edificio Mar Azul y el edificio Uriza, encumbrados ahí en la punta del Cerro Castillo, la playa, que ha soportado todo el crecimiento, ha tenido que soportarlo y asumirlo, el balneario con sus niveles que ha ido perdiendo la fuerza que tuvo en los tiempos fundacionales, donde estaba el eje de los autos, de los servicios y del balneario y playa. Ahí se logra ver, pero muy envuelto y agobiado por lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la presión que van a tener estos terrenos producto del crecimiento urbano de la ciudad. Y dejo un collage con interrogantes. El barrio industrial del Salto, el ferrocarril, lo que es hoy día, el Metrotren, Avenida San Martín, que es uno de los sectores importantes que deja una de las interrogantes y la continuidad hacia el sector de las expetroleras, el Sporting con su destino deportivo y turístico original, hoy día también una interrogante sobre el destino de estos grandes espacios que la ciudad mantiene, pulmones del deporte, pero también del aire, del oxígeno, de la belleza, del atractivo turístico, el crecimiento impresionante que ha tenido el barrio de Jardín del Mar en Reñaca. Digo impresionante porque hay que pensar que Jardín del Mar se fundó hace 40 años atrás. Por lo tanto, estamos hablando de 4 décadas de un crecimiento que pasó de 0 o de 100 o 200 habitantes a más de 80.000, que hoy día habitan las colinas de Reñaca. Por otra parte, el plan, con grandes dilemas sobre la relación de los edificios de altura y los viejos chalés, dilema que los edificios de altura han ido aplastando con su instalación y crecimiento. El estero Marga Marga, que es de una belleza muy especial y que creo que es otro de los grandes temas de interrogante, qué hacer, cómo resolverlo, cómo aprovecharlo mejor. El borde costero de la calle Borgoño y todo lo que es la avenida que conecta Reñaca con Con, también con un crecimiento impresionante en los últimos 10 años, y el casino, que en este momento, producto de la pandemia, se encuentra sometido a una crisis muy profunda por el cierre de sus puertas inéditamente, y por lo tanto enfrentando un momento muy gravitante para el destino de la ciudad, porque no hay ninguna duda que el casino fue, durante el siglo XX, la industria turística más importante de la ciudad, así como la craft era la gran industria en paralelo con las textiles, el casino era la gran empresa turística en paralelo con el Hotel O'Higgins y el Hotel Miramar, todas iniciativas municipales. Con esto he querido darles a ustedes una visión de lo que es el tema patrimonial en la ciudad, cómo se puede ir analizando en paralelo el ámbito turístico y el ámbito industrial, y de alguna manera, ¿no es cierto?, nos vamos también haciendo preguntas respecto a cómo los habitantes, los gestores, los empresarios, los industriales pueden ir respondiendo a esas tremendas interrogantes que la ciudad ha tenido desde su fundación, por eso dilema fundacional entre las opciones industriales, las opciones turísticas, las opciones urbanas. Es claro que no se trata de optar por una de ellas, se trata que coexistan de la mejor manera, de la manera más saludable, para que para todos el resultado sea satisfactorio, sea fundamentalmente un camino de éxito y que podamos unir y afianzar los destinos turísticos, industriales y habitacionales que, por ejemplo, coexisten al alero de las universidades, al alero de la Armada y de tantas instituciones importantes que están instaladas en la ciudad a través de los años. Agradezco, Catalina, y dejo abierto ahora para que usted modere la parte de las preguntas o de los comentarios respecto al tema que hemos tratado. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor?
Por ahí hay un perrito que está haciendo preguntas. Yo quiero preguntar, yo voy a comenzar. Muy bien. Tengo varias preguntas. Primero quería preguntarle respecto a los edificios patrimoniales que usted nombró en la última parte de la presentación, ¿verdad? O sea, son edificios, ¿verdad?, que cuentan la historia de la ciudad. Sin embargo, hay algunos que han sido demolidos incluso para poder construir otros edificios. Por ejemplo, el edificio de Ayep, que está en el centro de la ciudad. Frente al Canal Magdalena, que fue parte del antiguo Gran Hotel. Claro, y ese edificio, habían dos, me acuerdo que habían dos casas patrimoniales por su historia, digo yo, y lo que significa, digamos, la historia de la ciudad, que fueron demolidas para construir el edificio de la YEP. Entonces mi consulta es, ¿hay algún cuidado o algún programa de preservación de parte del municipio o de quien corresponda para poder salvaguardar este tipo de edificaciones que de cierta forma igual son considerados atractivos turísticos? Mira, tengo que responderte, Catalina, con mucha sinceridad que lamentablemente la municipalidad no tiene las herramientas legales y en Chile no existen las herramientas legales en esa materia. Este es un tema que hay que tratarlo. Carreras como la de ustedes de turismo tienen que analizar qué hacer con las leyes. Pero, por ejemplo, si una persona es dueña de una casa patrimonial y va a pedir permiso a obra para demolerla y construir ahí un edificio, el municipio no tiene ninguna herramienta legal para impedirlo. Quiero ser súper claro en ese aspecto. No tiene herramientas legales. La gente puede decir, mire, ¿cómo no se les ocurrió? ¿Cómo no lo defienden? En términos reales, si hay un proyecto, se presenta obra y sigue el proceso que debe seguir, el departamento de obras no tiene manera de impedir que se demuela. Por eso la ley Lorca es tan importante, porque nos permitió, Catalina, que en el borde costero se inhibiera la construcción, más que la demolición, porque no había mucho que demoler, afortunadamente era muy poco lo construido, pero sí inhibir las construcciones indiscriminadas en los requeridos de la ciudad. Si no, hoy día sería casi imposible acceder al Océano Pacífico en Viña del Mar. Entonces la ley Lorca defendió eso, pero hay que tener, ahora yo no sé, yo creo que vamos a llegar tarde. Yo tengo que decirte, Catalina, con mucha pena como historiador, que ya estamos tarde en la pelea porque la mayoría de las casas patrimoniales bellas que tenía la ciudad cayeron bajo la guadaña de las destructoras y de proyectos que además sabemos que son muy buenos negocios, por lo tanto detrás de esto se maneja también mucho dinero. Es parte del dilema fundacional que continúa hoy día. Lo que pasa, ¿no es cierto?, con el patrimonio. Esa casa que tú señalas, por ejemplo, fue albergue para los jóvenes pascuenses. Acogía a los jóvenes de Isla de Pascua, de Rapa Nui, que llegaban hasta el territorio continental. Se conoció como el hogar del estudiante pascuense en su tiempo, y funcionó así durante muchos años, pero llegó un momento en que era más rentable vender el par de paños, lo compra, ¿no es cierto?, una institución educacional, lo convierte en lo que tú señalas, con la casa de lo que fue INACAP pasó algo similar, también la echaron abajo, mira lo que ha pasado con la Casa de Italia, que ha sido un tormento tremendo, tratar de sostener una casa que es patrimonial, prácticamente es del mismo arquitecto que construyó el Palacio Presidencial, de los mismos arquitectos, de Brown y Valenzuela, y por lo tanto, estos desafíos la ciudad es un tremendo problema. No, porque ni el municipio tiene la tutela, ni obras públicas, ni la intendencia, ni siquiera a nivel del Ministerio de Cultura con las declaratorias de Monumento Nacional, porque muchas declaratorias terminan en que los lugares o se incendian o se convierten en sitios, ¿no es cierto?, para que los vandalicen, se los tomen, los ocupa, y al final es muy terrible el destino que terminan teniendo. Entonces, es un desafío ante el cual carreras como la de ustedes tiene algo que decir y que discutir en qué vamos a hacer sobre esas materias. Muchas gracias, don Jorge. Eso pasa también, bueno, en Valparaíso. No sé si usted se acuerda de La Ratonera,
que estuvo mucho tiempo abandonado y por lo mismo su nombre es de Ratonera, hasta que la tomó, digamos, Duoc, ¿verdad? Perdón. Y ahí pudieron, ¿no es cierto?, reconstruir o salvaguardar de cierta manera en parte la edificación y lo que significa también eso, ¿verdad?, para la ciudad. Pero te debo agregar, Catalina, que el edificio Cousiño, llamado Ratonera popularmente, se incendió muchas veces y se pensó en varios de esos incendios que iba a desaparecer. Ahí hay que destacar, ¿no es cierto?, la labor que el actual intendente Jorge Martínez tuvo encabezando una cruzada que terminó con la acción del DOC y el rescate institucional que hicieron de ese edificio, el edificio Cousiño, muy significativo en ese lugar de Valparaíso. Yo creo que Valparaíso está no solamente igualmente expuesto que Viña, pienso que peor. Los incendios patrimoniales en Valparaíso han sido desastrosos. La falta de conciencia de la comunidad, de las autoridades muchas veces en lo que se hace, ha sido terrible. La falta de inversión. No hay leyes que promuevan la conservación patrimonial. Por ejemplo, una persona paga contribuciones de bienes raíces y no hay ningún beneficio tributario respecto a la persona que conserva un bien patrimonial arquitectónico de más de un siglo de existencia, que le significa mayores costos, mayores obligaciones y que además le está privando del uso para otros bienes si es que lo mantiene en ese destino. Entonces, en otros países, en Italia, por ejemplo, existe un beneficio tributario que hacen que las personas al invertir en este tipo de propiedades reciban, ¿no es cierto?, un beneficio importante de reducción en las contribuciones de bienes raíces. O, por ejemplo, instituciones como las dedicadas a las jubilaciones en España, a las que se le obliga que cada institución importante de estas organizaciones que manejan recursos muy importantes de los que vamos a jubilar, obliga a que al menos tenga una casa patrimonial en cada una de las sedes donde se instalan y que invierta para conservarla. Entonces, no es solo el negocio, sino que va paralelo lo que significa la responsabilidad social que deben tener con la comunidad en la conservación. Yo creo que hay que llegar a eso. O sea, si se construye un mall, paralelamente a la construcción de un mall, debería estar la obligación de los que invierten en ese mall de conservar al menos 2 o 3 espacios patrimoniales en la ciudad y que se conviertan en una biblioteca, en un centro de eventos, en una sala de exposiciones, financiado por parte de la generación de los recursos del mismo espacio que demolió otro lugar importante de la ciudad. Entonces, buscar un equilibrio. Si no se produce esta racia, esta destrucción masiva, que es la que Viña del Mar y muchas ciudades de Chile han sufrido. La Serena, al principio, ¿no es cierto?, uno iba y gozaba. Hoy día están viviendo el mismo dilema. A Pucón le ha pasado también este dilema terrible, ¿no es cierto?, y hoy día una ciudad tan bonita y de baja altura ya experimentó el crecimiento tremendo de los edificios. Valdivia, y puedo seguir dando ejemplos. Yo creo que hoy día una ciudad que todavía se mantiene como un buen ejemplo es Punta Arenas. Me parece que Punta Arenas aún, en todo el sector del casco central, mantiene un sello diferenciador que los puntarenenses han logrado sostener desde fines del siglo XIX hasta hoy y que permite que todo el sector del casco antiguo de la ciudad, cuando uno mira desde el cerro hacia el plan, no haya sido invadido por edificios, sino que todavía permanecen algunas de las viejas casonas familiares, sobre todo de familias croatas, que vivieron en la zona de Punta Arenas desde el 1840 en adelante. Muchas gracias, don Jorge. Creo que había una persona preguntando por sus libros, por el chat. Mira, yo generalmente mis libros los tengo, la verdad es que la mayoría, afortunadamente para mí, están agotados, pero Viña del Mar ayer y hoy, que es del cual tengo ejemplares, porque Viña Marina, la historia a partir de un corso de flores, Calle Valparaíso, 7 cuadras de historia, los vitrales de la parroquia de Viña, esos están todos agotados. Pero Viña del Mar ayer y hoy, que es un ejemplar, mira, justamente, aunque no estaba preparado, este ejemplar está en la Corporación Cultural de Viña del Mar, pero por supuesto no estamos funcionando operativamente en la corporación, pero cuando volvamos a abrir la corporación yo voy a poder ofrecerlo también como lo hacía hasta antes de que se desatara la pandemia que nos ha separado físicamente, pero que afortunadamente nos une intelectualmente a través de estas posibilidades.
Sí, y tengo otra pregunta igual respecto a la crisis. Usted señalaba que en el 1930, ¿verdad? Viña se encontraba como en su pleno apogeo, ¿verdad? Como que nacía el balneario de recreo, Teatro el municipal, casino. Claro, por qué, de acuerdo a su opinión y a lo que usted sabe, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a Viña no le impactó, digamos, la crisis? Mira, fundamentalmente yo lo llamo, le doy un nombre a eso, le llamo la Belle Époque tardía de Viña del Mar. Planteo que el efecto francés, que se truncó con la Primera Guerra Mundial, porque fue muy, muy fuerte, hizo que algunas experiencias francesas, por ejemplo, en Deauville se inauguró el casino poco antes de la Primera Guerra Mundial, por ahí por el año 1912. Creo que ese es el año exacto en que se inaugura. Y el casino de Deauville es impresionante el parecido que tiene con el casino de Viña del Mar. Entonces, Viña del Mar tomó de la guerra mundial un beneficio, porque mucha gente después de la guerra se vino a América, familias inmigrantes. Y esas familias inmigrantes trajeron ideas, trajeron estilos arquitectónicos, y entonces Viña del Mar empezó a potenciar un estilo europeizante, fundamentalmente anglo-francés, que lo encontramos en el balneario del sector, ¿no es cierto?, de recreo, también lo encontramos en la piscina de Ocho Norte, en el Sporting Club, pero también en todo lo que es la arquitectura de Avenida Libertad, del sector de la población Vergara, aparecen muchas casonas patrimoniales que fueron muy bonitas, y esa gente no tenía el gran problema de la crisis económica porque ellos venían con su inversión personal, ellos traían su propio patrimonio. Y algunos de ellos entonces empezaron a invertir. Y el Estado chileno también invirtió en Viña del Mar. El Teatro Municipal, por ejemplo, se construyó entre 1925 y 1930. Entonces, la obra arquitectónica final se hizo cuando ya la crisis fue el último periodo, no alcanzó a golpear la inauguración del teatro, que fue el 11 de octubre del año 30, prácticamente un año después, justo de la crisis de Wall Street. Con la piscina de recreo pasó lo mismo. Se inauguró, ¿no es cierto?, el día antes del Teatro Municipal de Viña del Mar y ya la piscina estaba prácticamente terminada porque las obras se habían iniciado en el año 28 al alero del casino. El casino de Viña se logró un empréstito. Entonces la ciudad gozaba de mucho poder económico en las arcas municipales por el empréstito que tenían que se había conseguido en el año 28. Por lo tanto, se inaugura el casino cuando ya todo esto está prácticamente consolidado y la crisis no afecta. Al revés, ¿qué pasa? Llega mucha gente a trabajar a Viña porque todo esto significa generación de trabajo. En tiempos de crisis, habiendo trabajo, la gente migra. Y por eso la presión sobre la ciudad creció mucho entre el año 1920 y 1960. Se multiplicó enormemente porque las inversiones en la ciudad fueron tremendamente significativas y de mucha demanda de mano de obra. El Coliseo, no lo cité, pero es otra obra importante que se hizo en la Avenida Libertad, también en el mismo periodo. O sea, entre el año 1925 y 1930, el cambio de perfil de Viña del Mar fue espectacular. Hay varias preguntas, yo voy a leer. Yo le pido a los chiquillos que tengan preguntas que por favor ocupen su micrófono, si es que lo pueden ocupar, ¿verdad? Porque este es el minuto para poder hablar. De todas formas, yo voy a leer lo que han preguntado los chicos en el chat para que el profesor les pueda responder. Dice Rodrigo Cortés, usted como historiador y al poder conocer todos los cambios que ha tenido la ciudad de Viña del Mar durante todo este tiempo, ¿cómo ve el futuro de la industria turística con respecto al golpe tanto social como de la pandemia? Esa es una pregunta de un estudiante. Bueno, complicado. Evidentemente que estamos en un dilema difícil. La ciudad está imbuida en lo que es el mundo. No sabemos lo que va a pasar con las industrias turísticas, pero sí yo quiero señalar que le veo una variable que va a ser importante. Vamos a volver a recuperar el turismo argentino. Vamos a tener muchos visitantes de Mendoza que se estaban yendo a Brasil, que se estaban yendo a Salvador de Bahía, a Río de Janeiro, a las playas del sector sur de Brasil, y vamos a recuperar una parte importante de ese turismo si Viña del Mar logra salvar estas circunstancias de buena manera. Incluso quiero decir que aunque la pandemia nos afecte, al igual que a Brasil o cualquier otra ciudad o país de Sudamérica,
Chile va a tener una potencia importante que es la proximidad, porque la gente en estos primeros años no se va a querer alejar mucho. Entonces los mendocinos van a preferir cruzar la cordillera y venir a Viña del Mar que recorrer miles de kilómetros para llegar a Río de Janeiro. Entonces, tengo que decirles que por una parte yo veo ciertas dificultades y tengo que ser realista ante esas. Pero por otra parte veo una potencia y creo que en ese aspecto tenemos que canalizar las inquietudes sociales y políticas de nuestro país, porque hemos pasado de no atender nada a una radicalización extrema, en que lo violentamos y lo quemamos todo. Y no podemos pasar de no escuchar y no atender nada, tiene que haber una sensibilidad social de parte de las autoridades gubernamentales de nuestro país, a lo que significa, por otra parte, entender que el país es una inversión de todos, que es un bien común, y que los daños que le hacemos al bien común es un daño a nuestro propio patrimonio. O sea, cuando la persona daña el borde costero, cuando la persona daña una playa, o cuando la persona daña el funcionamiento de un hotel, le está haciendo daño a su propio bienestar patrimonial. Y si eso no lo entendemos, lamentablemente no vamos a lograr cambiar la directriz que va a tener el ámbito turístico en el futuro. Entonces, por una parte, preocupante, por otra parte, desafiante. Puede ser un buen momento para que se impulse el turismo con Argentina, el turismo con Mendoza, el turismo con Córdoba, y que vuelvan esos turistas que se habían empezado a ir hacia Río de Janeiro, hacia el oriente, hacia el Atlántico, y que vuelvan a disfrutar del Pacífico, y ese es un elemento que creo que puede ser importante en el futuro turístico de Viña del Mar. Muchas gracias, profesor. Voy a seguir leyendo algunas consultas que hicieron los estudiantes a través del chat. Dice, ¿cómo se dio el entierro de Salvador Allende en el cementerio de Santa Inés? ¿Y cuál fue su vínculo con la familia Grove, perdón. Bueno, me parece que es una pregunta que está en otro contexto, yo la voy a explicar brevemente, pero el contexto claramente es otro, porque estamos hablando de industria y turismo. La sepultación del presidente Salvador Allende se produjo después del golpe militar del 11 de septiembre, los restos de Salvador Allende fueron sacados de la moneda, y la familia Grove, que eran todos descendientes de un exalcalde importante de la ciudad, decidieron ofrecer la tumba que estaba en el cementerio Santa Inés para depositar ahí los restos del presidente Salvador Allende, y ahí estuvieron entre 1973 y 1992, en que bajo la presidencia de don Patricio Aylwin fueron sacados de la tumba de la familia Grove y trasladados a una cripta familiar en Santiago, donde se le dio sepultura definitiva al expresidente Allende. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas que hicieron los chicos por acá. Matías Pavés dice algo que nos pueda contar del Teatro Coliseo que se encontraba en la actual plaza de 14 Norte. Claro, el Teatro Coliseo fue súper importante, fue hecho con un doble destino. Tenía un destino deportivo, fundamentalmente deportivo, era un espacio para el deporte, pero también era un espacio para recibir algunas funciones de circo que no tenían en aquella época toda la infraestructura, carpas que hoy día tienen, y por lo tanto servía también para la entretención. El Coliseo funcionó hasta los años 60 y lamentablemente en un momento determinado hubo un proyecto para que se instalaran ahí los estudios de UCB Televisión. Se pensó que eso iba a salvar el destino del Coliseo, pero finalmente el terremoto de 1965 le asestó un golpe insostenible. El Coliseo quedó un poco dañado, no tan dañado, pero un poco dañado, pero UCB Televisión no lo utilizó como espacio para sus transmisiones, sino que compró un terreno en Salvador Donoso, en Valparaíso, que fue el que se destinó finalmente para los estudios del canal, que después se trasladaron a Nueva Aurora, y por lo tanto el Coliseo quedó casi en un estado de abandono. Y el terremoto de 1971 le dio el último golpe. Por eso que yo señalo que la Belle Époque en Viña del Mar tardía comienza en 1906,
con los chalés que se construyen después del 16 de agosto de 1906, con muchos porteños que migran a Viña del Mar. Y termina en 1965, el 28 de marzo de 1965, con el terremoto que va a derrumbar esos mismos chalés y va a dar inicio a un nuevo perfil de la ciudad, unido en paralelo a la construcción del túnel Lo Prado, que va a hacer que de Santiago a Viña la distancia se reduzca enormemente y por lo tanto la, el valor del terreno en Viña del Mar como segunda vivienda crece y también el atractivo de la gente por comprar segunda vivienda acá en la zona. Y eso cambia totalmente el perfil del chalet por el del departamento, fundamentalmente acogido a los beneficios del decreto de fuerza de ley número 2, el DFL2 llamado popularmente, que hace que la gente reduzca el pago de contribuciones y por lo tanto inversiones en departamentos de menor espacio y a la vez de menor costo, y eso cambia el perfil arquitectónico de la ciudad y lleva a que esa elegancia de la Belle Époque tardía sea reemplazada por una mayor popularización, se democratiza, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, abierta, el destino de Viña del Mar, pero a la vez también se populariza y se debilita la arquitectura tradicional que Viña del Mar había alcanzado en la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias, don Jorge. Yo tengo una última consulta. Me gustaría saber cuál era la percepción o la visión de la familia que fundó, digamos, la ciudad respecto a la actividad turística versus la industrial. O sea, ¿qué es lo que se prefería en esa época o se estaba descubriendo recién la actividad turística y cómo iba a funcionar? Eso me gustaría saber si nos pudiera contar, por favor. Quiero señalar que Francisco Álvarez era un empresario que vivió fundamentalmente de la especulación comercial, del intercambio comercial de trigo y azúcar con Lima, con el Callao. Y eso le produjo a él un negocio estupendo. Ganó mucho dinero con eso. Pero lamentablemente para él y para lo que es en ese momento la historia familiar de la hacienda, muere y al morir queda todo en manos de su viuda, de doña Dolores, y doña Dolores es muy aprensiva, doña Dolores no tenía ningún interés de que llegara gente a su hacienda, todo lo contrario. Ella quería que la hacienda siguiera siendo una hacienda familiar. De hecho, tuvieron que convencerla, hubo que crear una suerte de consejo que vino a conversar con ella para que autorizara el paso de la línea férrea por el sector, ¿no es cierto?, de pleno corazón de la hacienda, la línea férrea, y ella puso una serie de condiciones. Entre las condiciones, te quiero contar, Catalina, que estaba una parada especial para la familia Álvarez en el sector de la calle Quinta. La calle Quinta era la que conducía a la quinta de la familia Álvarez. Entonces el tren paraba en la estación de Viña, pero si había alguien de la familia Álvarez, y después eso mismo se hizo parte de la sucesión Vergara, que declarara venir arriba del tren, el tren paraba especialmente en la calle Quinta, y por eso que antiguamente los viñamarinos que alcanzaron a ver el tren pasando por la ciudad, por arriba de la ciudad, recuerdan que había un terraplén y con una escala para lado y lado. Una conectaba hacia el Cine Olimpo y la otra conectaba hacia la calle Quinta, por el lado de Álvarez. Y esa era la parada de la familia. Y eso era parte de las obligaciones que expuso, se estipuló para poder autorizar el uso y el paso del tren, porque recordemos que todo esto se hacía con una ley que era una ley que en Chile venía del campo, que era el derecho de paso que tenían las aguas. Entonces con el tren se aplicó algo similar al derecho de agua, y es que si la persona deja pasar un curso de agua o deja pasar un camino, eso pasa a ser usufructo de la comunidad. Y entonces la persona, si quiere hacerlo, puede poner ciertas condiciones que vengan de alguna manera a suplementar o a reemplazar los derechos que está cediendo. Y así funcionó este ferrocarril. Así que la visión de la familia Álvarez en un primer momento no fue ni empresarial, ni industrial, ni siquiera te diría que turística. ¿Cómo cambia esto? Cambia cuando llega José Francisco Vergara. José Francisco Vergara es un hombre más contemporáneo.
está vinculado a la realidad histórica de Chile. Va a Perú y participa en la Guerra del Pacífico como ministro de guerra en campaña. Es político. Pertenece al Partido Radical, que es un partido que funciona, ¿no es cierto?, con una relación entre lo social, lo industrial, lo educacional, que en ese momento está formando sus primeras bases al alero de muchos mineros de la zona de Atacama y de La Serena. Entonces, la visión que tiene José Francisco Vergara es muy práctica. Y él cambia la mentalidad de la familia Álvarez, y por eso que gran parte de los nombres que tienen la ciudad dejan casi de lado a la familia Álvarez. La calle Álvarez lo mantiene, pero después tenemos la Plaza Vergara, la Bomba José Francisco Vergara, el Liceo José Francisco Vergara, etcétera, 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 porque justamente, ¿no es cierto?, él es el que cambia el concepto de la hacienda familiar que tenía doña Dolores Pérez y que de alguna manera él lo tiene que cambiar a su esposa Mercedes. ¿Ah? Mercedes no se involucra mucho, delega en él. Como él hereda todo por fideicomiso, doña Mercedes sigue preocupada de la hacienda, de las flores, de lo que es el regadío, y don José le hace algunos guiños, por ejemplo, le construye todo un sistema de riego en la Quinta Vergara que existe hasta el día de hoy. Como él era ingeniero, hace un sistema de goteo que le sirve para aprovechar todas las aguas que venían desde la parte alta. Incluso él muy amablemente le hace una especie de laguito artificial a su señora, que es justamente el sector de Siete Hermanas, en la parte alta de Forestal, y que le sirve para un acopio de agua y regar la quinta y regar las flores y plantas que venían de la época de la abuela de su señora, de doña Dolores, y que la van a continuar doña Blanca, doña Mercedes y doña Blanca Vergara. Creo que he sido claro en lo que me preguntaste. Sí, muy claro. Muchas gracias, don Jorge. Chiquillos, ¿alguien más le quiere hacer alguna observación, comentario, pregunta al profesor? No sé si algún profesor también quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, que veo algunos docentes conectados también. Jaime Vergara por aquí. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jaime, gusto saludarte. ¿Cómo está, profesor? Yo soy Hola Jaime, buen día. de la hotelería y turismo de la ciudad de Quillota. Perfecto. Profesor, una consulta. El material que usted acaba de compartir en esta interesante y muy entretenida videoconferencia, ¿va a estar disponible para los alumnos? Mira, yo vi que le hicieron varios pantallazos porque yo me voy dando cuenta cuando van tomando la foto, así que más que estar disponible, lo que yo siempre digo, lo que le pido a todos es el respeto al derecho de autoría. Entonces yo no subo mi material ni de videoconferencias ni de clase, porque hay muchos años de trabajo, es la base de mis investigaciones, es la base de mis libros, y cuando la gente se internaliza de cómo uno investiga y el trabajo que eso significa, entienden perfectamente que detrás de esto estoy cautelando también lo que significa poder mantener la calidad de lo que uno entrega, porque hoy día el riesgo en Internet es que las cosas se empiezan a tergiversar, se les agregan cosas, se le ponen cosas que uno no ha dicho, que no ha pensado, y por eso mismo yo soy muy cauto en lo que subo, pero lo que sí quiero decir que siempre tengo la mejor disposición. Y por supuesto me parece súper interesante lo que ustedes están haciendo como CFT, los felicito, y me parece que es muy importante que podamos transversalizar los conocimientos. Así que agradezco tu interés, Jaime, y creo que los jóvenes, y seguramente más de alguno de ustedes como profesor, dejó algún registro de lo que yo hoy día entregué. Yo siempre cuando hago esta clase va con mi nombre puesto en las imágenes, como un resguardo intelectual o un trabajo, porque yo no estoy copiando, estoy entregando un legado de lecturas, por supuesto, y agradezco a Benjamín Vicuña Maquena, que es uno de los grandes fundamentos, agradezco a Carlos Larraín, que fue otro de los grandes investigadores que le dio continuidad con su libro Viña del Mar a la historia de Viña Marina. Yo me sumo a ellos en el sentido de darle continuidad a la historia, porque como viñamarino siento que tenemos la obligación y la exigencia de hacerlo. Y mis libros apuntan en esa dirección, por eso he tratado de investigar de los orígenes de la ciudad, urbanismo, aspectos sociales, políticos, culturales, artísticos, y eso me ha permitido trabajar en todas estas ediciones de libros que afortunadamente, como decía, están la mayoría agotados. Eso para un autor es un motivo de mucha satisfacción, no solo económica, pero no ese es el punto esencial, porque mis libros se venden a un valor bastante más
en general no es un negocio el que uno hace vendiendo libros, pero sí el hecho de que se acaben es la representación de que hay interés. Y lo mismo, Jaime, en ti y en los más de 50 personas que han estado unidas a esta videoconferencia. Yo quiero agradecer el interés porque no es fácil estar casi 2 horas escuchando a una persona, eh, y me siento muy contento de que muchos jóvenes quieran escuchar a personas que tenemos más edad y más experiencia, que somos, en mi caso, yo soy nacido en la ciudad, nunca dejé Viña del Mar, siempre quise estar ligado a esta ciudad porque me siento muy orgulloso de su historia y creo que el ámbito turístico en Viña del Mar y el ámbito patrimonial van absolutamente de la mano. Nosotros tenemos que hacer una alianza muy fuerte para que turismo y patrimonio se vayan fortaleciendo. Y si Quillota se une en ese ámbito, fantástico, porque pensemos que en Quillota están los restos de Guaso, el caballo, ¿no es cierto?, en el que Larraguibel logró el récord mundial de salto alto ecuestre, y están ahí, ¿no es cierto?, en el sector de la Escuela de Caballería de Quillota, de San Isidro. Quillota tiene también riqueza patrimonial arquitectónica maravillosa, es una ciudad que todavía logra conservar parte de las viejas casonas patrimoniales campesinas chilenas ahí, y la plaza, que mantiene también un sello muy de lo que es la historia patrimonial de la región, es una hermosa plaza, todavía con algunas edificaciones ahí que se conservan junto a la iglesia y algunos bancos, así que, y al mismo municipio, así que yo creo que aquí tenemos que unirnos. Ni Viña del Mar solo, ni Valparaíso solo, ni Quillota solo vamos a potenciar el turismo. Pero si nosotros nos convertimos en un gran eje turístico, uniendo desde el puerto de Valparaíso hasta San Antonio y Roca de Santo Domingo por el sur, y hasta Putaendo con su preciosa calle del comercio y la zona, ¿no es cierto?, de Curimón, ojalá restaurando esa iglesia tan abandonada y tan perdida y tan maravillosa, pero abandonada lamentablemente a un destino incierto en lo patrimonial, y lo que es el santuario de Santa Teresa de los Andes, y la nieve, ¿no es cierto?, y Portillo. Tenemos una región con una potencia espectacular. O sea, ¿qué lugar del mundo le permite a una persona pasar de un océano impresionante como el Océano Pacífico a un centro de esquí fantástico como Portillo en 2 horas? Claro. Le agradezco, Jorge, su comentario, y ojalá pueda haber alguna posibilidad que más adelante podamos hacer a lo mejor una videoconferencia en relación a lo que es el patrimonio relacionado principalmente con la ciudad de Quillota. Bueno, ¿Ya? yo tuve la oportunidad, Jaime, de colaborar hace algunos años atrás con parte del patrimonio que tiene el ejército, por eso que conozco parte de su valor histórico. Tienen victorias, calesas, carruajes de la época maravillosos, tienen pinturas que son muy interesantes también, mesas, trabajos en madera, la iglesia, la capilla, con un confesionario que es magnífico, algunas imágenes del Chile republicano, que también son súper interesantes. Así que, por supuesto, me parece muy interesante y yo siempre a disposición de poder difundir. De hecho, en el libro que hizo el Ejército sobre su patrimonio en Quillota, hay una mención de agradecimiento a la colaboración que yo le brindé en el plano artístico y patrimonial, intentando justamente rescatar parte de lo que ellos tienen en San Isidro. Muy agradecido, don Jorge. Gracias a ti, Jaime. Jaime, de todas formas, va a quedar un registro de esta conferencia, ¿ya? O sea, si bien a lo mejor no vamos a tener el material que tiene el profesor, que nos muestra el profesor, vamos a tener la copia de esta conferencia. Entonces, si los chicos quieren volver a revisar esta conferencia, lo pueden hacer, ¿ya? Para estudiar o para poder confirmar algunos datos. Y lo otro que podemos ver es Jaime y don Jorge, la posibilidad que podamos después reunirnos y ver, no sé si acaso don Jorge usted pueda después hacer una conferencia, por ejemplo, de este tema para también los chicos de la carrera en Quillota.
Bueno, siempre, como te dije, Catalina, nosotros tenemos la mejor disposición. En mi caso personal, yo soy profesor, por lo tanto, mi labor esencial es la pedagogía, vivo para eso, y soy investigador, y soy gestor cultural. Entonces, a veces la gente dice, ¿cómo es tantas cosas? Pero es que las personas que estamos inquietas en este ámbito, yo no puedo dejar de investigar. Si investigo, no puedo dejar de escribir. Si escribo, no puedo dejar de hacer docencia. Y si hago docencia, no puedo dejar de hacer gestión y exposiciones. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. ¿Ah? No es que uno las hace todas, sino que la demanda de intereses va pasando lo que estamos hablando ahora. Yo he trabajado igual con la Armada mucho, y la Armada ha sido una institución que me ha abierto las puertas de sus archivos, igual como trabajé con el Ejército en Quillota, y también igual como he trabajado, ¿no es cierto?, con el ámbito político. Tengo amigos políticos en todo el espectro del abanico, y los respeto y los quiero mucho, y les mando a todos un gran abrazo, porque creo que los historiadores tenemos que en este aspecto ser muy transversales en lo que hacemos. Y en esa medida que la sociedad dialoga, vamos a poder llegar a entendernos mejor, porque de repente la gente piensa que el turismo es una banalidad, y no puede ser que pensemos eso. Si esa es una de nuestras grandes potencias, si los europeos pensaran que el turismo es una banalidad, París no sería lo que es, y Londres no sería lo que es, y Madrid no sería lo que es, ni Barcelona, porque gran parte del fundamento turístico no lo han hecho por el Barcelona, por el Real Madrid, por el Bayern Múnich, o por la Roma, no, lo han hecho por su patrimonio artístico. Los clubes deportivos se han subido al alero de ese patrimonio. Los clubes deportivos funcionan al alero de ciudades que tienen una historia muy rica, como la tiene Londres, como la tiene Manchester. En el ámbito de la historia industrial, Manchester es una ciudad con un patrimonio industrial que marcó un cambio entre lo que eran las ciudades que venían, ¿no es cierto?, como en decadencia, con todo el problema del cambio del campo a la ciudad, y aparecen estas grandes ciudades industriales de fines del siglo XIX que le dieron un rumbo totalmente distinto a la historia de la humanidad. Entonces, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho. Gracias a Dios, soy un agradecido de Dios y de la vida. He podido viajar a distintos continentes, incluso he hecho cursos fuera, y eso me ha permitido ver el valor de la cultura, del turismo. Están absolutamente asociados. No existe desarrollo comercial si no hay un buen soporte turístico. No existe un desarrollo turístico si no hay un buen soporte patrimonial, la gente no va nueva. Y quiero darles un ejemplo. Hay una ciudad en Suecia que realmente me llamó la atención poderosamente, no es Estocolmo, se llama Norrköping. Se escribe Norrköping con cremillas en la O, Norrköping. Yo los invito a entrar a Norrköping. Norrköping fue una antigua ciudad textil, igual que Viña del Mar. En los años 50 entraron en la crisis de la contaminación, del agua, del entorno. ¿Y qué hizo el municipio de Norrköping y qué hicieron las autoridades? Empezaron a cambiar el destino y le dieron un destino universitario. Aprovecharon todos los restos de las antiguas industrias textiles y los convirtieron en una gran sede universitaria y en un gran centro cultural. Y hoy día uno visita Norrköping y tienen uno de los lugares, uno de los parques de aguas más hermosos de Europa, donde el agua se utiliza igual como era en la época industrial, pero en vez de estar contaminada, cualquier persona podría ir a pescar esa agua, porque la rescataron, la reconvirtieron, hicieron un trabajo de reingeniería maravilloso. Yo pregunto, ¿qué pasó con la CRAB? No quedó ni un vestigio. Y ese es pecado nuestro. No puede ser. No quedó ni un vestigio de las industrias textiles. No tenemos ni una placa que diga que aquí funcionó una industria textil. No tenemos ni una placa que recuerde a don Julio Bernstein. La calle que hay en el centro de la CRAB se llama Nueva 5 Oriente. Es una falta de respeto para nuestra historia. ¿Por qué se llama Nueva 5 Oriente si debería llamarse Julio Bernstein, que fue el hombre que generó trabajo para miles de familias, que además tuvo la sensibilidad social de crear un lugar para que la gente viviera, para que sus trabajadores vivieran dignamente? Y fíjense ustedes que en la CRAB, la población riesgo recuerda a muchos de los ejecutivos de la CRAB, gerentes, gente importante. Y no hay una calle en Viña del Mar que recuerde a su fundador, don Julio Bernstein. Eso creo yo que nosotros tenemos que hacer una revisión de conciencia. Y eso nos pasa mucho en Chile porque hay una ingratitud con nuestra historia.
Absolutamente de acuerdo, y yo considero también que el turismo o la actividad turística es una oportunidad de mostrar nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra esencia, nuestra cosmovisión, etcétera. Y toda nuestra historia y toda nuestra esencia como comunidad se puede mostrar a través del turismo y de los distintos de turismo que existen también. Por ahí Distintos alguien tipos de turismo. señalaba y me sumo, porque lo he dicho ya en muchas ocasiones, pueblos originarios. A mí, Catalina, me sorprende tremendamente. Uno va al sur y la carretera de nombres en Mapudungún, que en ninguna parte dicen lo que significa. ¿Qué le significaría al departamento, al área de obras públicas que financia carretera, cuando pone Pitrufquén, que pongan qué es lo que significa? Cuando ponen, ¿no es cierto?, cualquiera de los nombres de los lagos que hay en la región de los lagos de Chile, que sepamos la traducción del Mapudungún al español y al inglés. Y eso debería ser en Chile, debería ser ley. No deberíamos estarlo pidiendo. Ya a esta altura de la vida, no es un problema económico, es un problema de mentalidad. El señor que está en un escritorio debería ser capaz de darse cuenta que la carretera al sur sería maravilloso y sería un gesto de dignificación de la cultura mapuche, que los nombres mapudungún se traduzcan al español y se traduzcan al inglés, y no aparezcan, ¿no es cierto?, como un nombre del que nos apropiamos sin que ni siquiera sepamos lo que significa. Entonces la gente no sabe el nombre del viento, el nombre de la tierra, que son los nombres esenciales de los 4 elementos mapuche. Aprendemos de la filosofía presocrática y quedamos extasiados que en el siglo V a.C. los filósofos presocráticos hablaban de los 4 grandes elementos. Y hablamos de Tales de Mileto, y no valoramos a nuestros mapuches, que nos hablaban de los elementos esenciales, de los 4 elementos esenciales, y los tenían en Lafken, los tenían en Mapu, que significa tierra, Mapuche, gente de la tierra. Y eso, por eso que por ahí alguien me hizo un comentario sobre los pueblos originarios, y de repente esto parte de los pequeños gestos, no parte de las tremendas inversiones. Las tremendas inversiones son temas de discusión de los cuales nosotros seguramente vamos a quedar un poquitito de lado. Nos van a tirar para el lado porque ahí hay otras materias, pero en el ámbito turístico, en el ámbito educacional, en el ámbito sociocultural, ahí sí que podemos hacer mucho. Y qué bonita se vería la carretera al sur de Chile si los nombres en Mapudungún tuvieran su traducción al español y al inglés, y la gente cuando va recorriendo supiera que hay una palabra que significa viento, o que significa agua, o que significa tierra, o que significa sol, y que están en Mapudungún puestos en los nombres, ¿no es cierto?, de muchos de los lugares que uno recorre en la ruta al sur y que no se conocen porque somos indolentes frente a estas materias. Totalmente de acuerdo. Creo que además, como dice usted, son pequeños gestos, pero al final hablan también y permiten, al final, es entender una cosmovisión del mundo, porque entender cómo ellos, o sea, saber que esto significa tierra, que significa viento, es también comenzar a preguntarse por qué el viento está presente en su lenguaje de manera tan constante, por qué el concepto de tierra, el concepto que ellos tienen como tierra es el mismo que el nuestro, y ahí uno puede hacer la entrada a la cosmovisión, y cambia absolutamente el vínculo que uno puede establecer con el pueblo mapuche. Así como es el respeto a una cultura, no es apropiarnos de esa cultura, no es apadrinar esa cultura, es internalizarla, es hacerla parte nuestra. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. No sé, profesora Catalina, don Jaime, estamos en la hora, no, ¿sí? Yo tengo un poquito de mal retorno, pero quisiera... Sí, pasa un poco. Ustedes. Bueno, yo quiero por mi parte agradecer el interés, saludar a cada una de las personas que han estado presentes en el día de hoy, que han tenido el tiempo y la disposición. Agradecerle al CFT que hayan considerado esta conferencia como parte del inicio académico del año 2020 y desearles que esto sea una oportunidad, que como por ahí alguien me preguntaba y creo que tenía mucha inteligencia en su pregunta, ¿cómo visualizo lo que viene? Yo lo visualizo enigmáticamente, pero ese enigma nos propone 2 caminos. Un camino es el deterioro, es ir para abajo,
Y el otro camino es aprovechar la oportunidad. Y yo creo que aquí es donde nosotros vamos a tener que actuar inteligentemente. Y recojo lo que han hecho en Viña del Mar, muchos de los pioneros del actuaron inteligentemente, porque Viña del Mar no en vano tuvo Casino Municipal de Juegos antes que otras ciudades, Festival de la Canción y Festival Internacional de la Canción antes que otras ciudades, hoteles municipales antes que otras ciudades, y hoteles exitosos, no hoteles arruinados. Ahora el Hotel O'Higgins lo ha pasado mal, pero fueron y respondieron a las necesidades de su tiempo. Entonces, me parece que este es el momento de que estas preguntas, hechas por áreas tan significativas como las del CFT que ustedes registran y del que son parte, se planteen para poder mirar al futuro y dar una respuesta acorde a lo que viene por delante. Perfecto. Don Jorge, a nombre de la Vicerrectoría Académica y del rector de nuestra institución, le damos las gracias. De verdad que ha sido una tremenda oportunidad para nosotros. Darle gracias a la profesora Catalina Petersen, al profesor Jaime Vergara, que ellos en el fondo han convocado a los alumnos, los han motivado a participar, a los profesores que están hoy día presentes. Y bueno, tomar su palabra, don Jorge, después ver la posibilidad de hacer algo junto para los chiquillos de Quillota, y me encantaría poder también llevar su testimonio, sus conocimientos a otras partes, a otras provincias de la región. Creo que personas como usted, la verdad que son un tremendo regalo para nosotros como ciudad, como territorio. Yo creo que la mirada de territorio que usted planteó me parece muy interesante, y desde ahí también cuando volvamos a la normalidad, poderlo visitar en la Corporación Cultural y quizás conocer también la otra parte que usted ha desarrollado, que es la parte artístico-cultural. Yo creo que ahí también usted tiene un tremendo testimonio y conocimiento que creo que para los alumnos de turismo sería un gran regalo recibir. De verdad que es así. Así que muchas gracias a usted, muchas gracias por su tiempo y esperamos contar prontamente con una nueva conferencia. Muchas gracias. Gracias a los alumnos. Muchas gracias, don Jorge, por su tiempo y por la entrega de estos conocimientos. Yo creo, según los comentarios que puedo alcanzar a leer, están todos muy, muy contentos y fascinados los chicos por haberlo escuchado. Así que muchas gracias y no me cabe duda que vamos a seguir trabajando en conjunto, ¿no es cierto? Independiente de en cuál sede, ¿verdad? Sea la charla o para quienes. La idea es poder seguir considerando la cultura y el patrimonio, ¿verdad?, en la actividad turística. ¿Ya? Así que muchas gracias por su tiempo y gracias a todos por participar, a los docentes, a los estudiantes, a Carla también por su gestión y a Jaime también por participar representando, digamos, a la sede de Quillota.